el criterio es que vamos a estar 90 minutos, no más, que tienen aproximadamente 20 minutos cada uno, pueden usar un poco menos y volver a hablar, se puede establecer un diálogo también entre ustedes en algún momento. Y bueno, yo diría de comenzar en el orden en que tenemos en el flyer, por lo tanto le daría la palabra a Marina. Marina, es todo tuyo el micrófono. A ver, bien. Muchísimas gracias, María Elena. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Bueno, quisiera antes que nada darle buenas tardes a todas, a todos, a todos, agradecer la invitación, saludar muchísimo a la iniciativa de ATAC de FICIP y compartir ese momento por la CEPLA, que es un gusto inmenso para nosotros. Y bueno, también compartir aquí el debate con Alison y con Daniel, que creo que vamos a convergir en muchas cosas y creo que se va a generar un debate importante. Es decir, el nuevo internacionalismo de los pueblos es una tarea histórica. Empiezo por ahí. Mucho más allá de lo que podamos teorizar o lo que podamos convergir en el debate, es una construcción histórica en abierto por la que la teoría en su unidad entre teoría y práctica pasa. Y por lo tanto hay que pensar los puntos sobre los que se va a construir un nuevo internacionalismo, pero yo diría que es quizás una de las tareas más importantes para la izquierda en nivel mundial y es realmente un logro tremendo que se puede estar haciendo ese ciclo de debates. Yo pensé a partir de las preguntas que nos enviaron, para quedarme en el tiempo, trabajar 4 ejes cortos, con 4 puntos, 4 ideas que quiero traer para dialogar con los compañeros y las compañeras y que creo que pueden ser fructíferas. Voy a decirlas antes y ahí empiezo una a una, ¿vale? Entonces, el primer eje es la idea de que la lucha por la desmercantilización de la sociedad tiene que ser el factor de unidad en la construcción de ese nuevo internacionalismo de los pueblos. La lucha por la desmercantilización. Ya voy a ello. El segundo eje tiene que ver con la necesidad y a la vez el peligro de la lucha antifascista. En ese momento como eje norteador también de nuestras luchas y nuestra unidad. El tercer eje tiene que ver con la multiplicidad de sujetos y la necesidad de una síntesis histórica a partir de esos sujetos. Y el cuarto eje dialoga con el hecho de que esta es la mayor crisis capitalista de la historia y nos impone tareas específicas. Y quiero traer algunas que me parece que son principales a la orden del día. Bueno, eso es. Entonces, empiezo hablando sobre la lucha por la desmercantilización como factor de unidad. Y creo que en ese hay mucho diálogo con los demás compañeros de la mesa, porque mucho se habla hoy día sobre el tema de las luchas identitarias. Vamos viendo cómo el tema del movimiento antirracista es fuerte en Estados Unidos, en todos nuestros países. Vamos viendo cómo es fuerte la lucha de las mujeres, la lucha antipatriarcal, las luchas comunitarias, las luchas de pueblos originarios. Y en algunos espacios adentro de la militancia misma, se evalúa esas luchas como luchas puramente identitarias y que dividirían al movimiento, dividirían a la izquierda y por lo tanto serían indeseables. Yo quisiera traer aquí la concepción de que desde una perspectiva marxista, y creo que es el marxismo lo que debemos reivindicar como eje norteador de nuestra práctica en este momento, de la manera más radical que podamos. Si tenemos una concepción materialista sobre la realidad no se la podemos recortar en partecitas o en trocitos como si estuvieran todos separados. Es muy importante el movimiento en la historia del marxismo mismo, porque el marxismo es una
concepción teórica y política y por lo tanto también tiene una historia. Es muy importante en la historia del marxismo mismo el enfrentamiento a una concepción empiricista que miraba nada más las contradicciones más inmediatamente perceptibles, describía la realidad sin llegar a comprender cuáles son las determinaciones más esenciales de la reproducción capitalista misma. Eso fue muy común. Pero también es común un equívoco parejo, digamos, la otra cara de la misma moneda, ¿no? Que es un esencialismo también idealista, en el sentido de que cuando alcanzamos a descubrir cuáles son las contradicciones más esenciales del capitalismo, a veces eso nos exige un proceso de abstracción tan grande que pretendemos como si ellas pudieran existir afuera de su propia concretud, afuera de su propia existencia, como si no fueran concretas, sino abstractas. A lo que voy, a una concepción de una clase trabajadora abstracta, o una concepción de una mercantilización abstracta. La mercantilización solo existe como proceso concreto y por lo tanto solo existe de la manera que existe. Es el momento predominante, es lo más esencial de la reproducción capitalista porque todo alrededor nuestro es mercancía y para sobrevivir necesitamos consumir mercancías, así esa determinación de tan esencial se va universalizando. Pero no es que hay una contradicción teórica abstracta que se manifiesta en la realidad, ¿no? Sino que la misma realidad tiene sus contradicciones. Y al reproducirse, reproduce esas contradicciones. Es bastante importante reconocerlo porque si podemos apreciar eso bien, podemos ver, por ejemplo, la división racial del trabajo, la división sexual binario generificada del trabajo, la división territorial del trabajo como dimensiones de la división social del trabajo, que es concreta. No es que la división social es abstracta y se concreta en esas dimensiones, sino que es una totalidad concreta. Así que no se la podemos mirar separadamente. De ahí que la lucha antirracista, de hecho, se radicaliza cuando se percata de la división racial del trabajo y su contenido capitalista. La lucha antipatriarcal se radicaliza cuando se percata de la división sexual binario generificada del trabajo y su contenido anticapitalista. La lucha antiimperialista se radicaliza cuando se percata de que el imperialismo nada más es que el mismo capitalismo, desdoblado en sí mismo, en su desarrollar histórico. Así que lo que hay en común entre todas las luchas particulares, creo que hay que acordarse, es la mercantilización. La mercantilización es lo más esencial del modo de producción capitalista. Es lo más esencial a la reproducción de nuestras vidas en esa época histórica y la lucha en contra de la mercantilización, adentro de cada lucha particular, tiene el poder de radicalizarlas y unificarlas. Así que rumbo hacia un nuevo internacionalismo de los pueblos, me parece que las luchas por la desmercantilización y la lucha dentro de ese movimiento mismo por una comprensión cada vez más materialista del rol que juega la mercantilización, que es de hecho la mercantilización y su caracterización esencial en el capitalismo, es una tarea histórica principal y es nuestro punto de unidad. ¿Vale? Así que terminando ya ese punto, creo que podemos a partir de ahí problematizar y criticar una concepción desarrollista sobre el desarrollo de las fuerzas productivas, una concepción que le mira el desarrollo de las fuerzas productivas nada más como incremento tecnológico. En un análisis marxista, el desarrollo de las fuerzas productivas tiene que ver con el alejamiento de las barreras, de los obstáculos que estén concretamente puestos a la humanidad, a la sobrevivencia humana. Y eso tiene que ver, por supuesto, con transformar la realidad de manera teleológica y a la vez circunstanciada por la existencia misma, ¿no? Transformar la realidad y como parte de la realidad nos transformamos. Así que
el hecho de reivindicar experiencias de lucha comunitaria que cuestionen a la mercantilización puede ser un poderoso arranque en la construcción de un nuevo internacionalismo de los pueblos y en la construcción de una nueva oleada de ascensos en la lucha de clases, de la que podamos aprender de esas luchas comunitarias y a la vez radicalizarlas a partir de la comprensión de que toda la lucha de nuestra época histórica debe ser lucha anticapitalista, porque nuestra sociedad es capitalista y sin la lucha anticapitalista nunca vamos a superarla. Bueno, en eso paso por lo tanto al segundo eje, muy corto también, ideas nada más para debatir, sobre la necesidad y a la vez el peligro, quisiera hacer énfasis en eso, de la lucha antifascista hoy día. Acordándonos de que hablo desde Brasil, quizás Alison vaya a debatirlo más. Y bueno, yo diría dos cosas. Primero sobre la necesidad de la lucha antifascista y después sobre el peligro, ¿vale? Sobre la necesidad, me parece que habría que pasar por muchos aspectos. Un primer aspecto es debatir si existe fascismo hoy, qué es el neofascismo y bueno, si las experiencias actuales de golpes y de trances en los bloques en el poder pueden ser caracterizadas como experiencias fascistas o no. Eso es un debate teórico que ha tomado bastante espacio en Brasil y en varios otros países del mundo por la oleada neoconservadora. En ese primer puntito, yo personalmente estoy partiendo de la siguiente conclusión, pero estamos aquí abiertas y abiertos al debate, que el fascismo no se caracteriza nada más por aquella experiencia única del fascismo italiano, sino que podemos apreciarlo como corriente política históricamente construida y por lo tanto históricamente reconfigurada y en transformación. Si la vemos así, es posible identificar fascismo. Por supuesto, hay un debate grande sobre si existe o no, así como hubo en los 60 y 70 durante las dictaduras civiles militares. A mi criterio, sí existe un neofascismo que va ganando importancia, pero yo no considero que el Estado brasileño, por ejemplo, ya sea un Estado fascista. Considero que Bolsonaro sí lo es, pero que el Estado aún no está caracterizado por un Estado totalmente fascista. Aquí estoy dialogando quizás con los tipos de Estado de excepción que plantea Pulantzas. Que sí me importa puntuar aquí es que la lucha antifascista es quizás la principal consigna que cobra fuerza en ese momento en Brasil. Incluso desde todas partes, algunas de las organizaciones de nuevo tipo de la clase trabajadora, como por ejemplo las organizaciones de repartidores de aplicativos, las más avanzadas se autodenominan como repartidores antifascistas. El movimiento negro, que se está organizando como nunca en Brasil, tiene un carácter antifascista y se basa en la definición de Fanon sobre el fascismo como el proceso que generaliza hacia el conjunto de la población, aquella que la población que ha sido históricamente esclavizada siempre ha enfrentado. El movimiento de mujeres, en su mayor crece, se ha autodenominado antifascista y creció con el movimiento del Ele Não en contra de Bolsonaro. Así que es una consigna que tiene mucha importancia política, más allá de si definimos el Estado como fascista o no, hay que considerarla. Y yo considero personalmente que habría tres o si pensamos en un neofascismo en Brasil. Un primer problema que es apuntado por muchos teóricos y teóricas es el tema del nacionalismo, que el fascismo debería ser nacionalista. A mi criterio,
se puede reconocer un fascismo dependiente, más o menos de la manera que planteaba Teotônio dos Santos en los 60, 70, es decir, cuáles son las especificidades del fascismo como corriente política en países dependientes. Así que si tenemos una clase dominante dominada, si tenemos una estructura particular de la reproducción capitalista en nuestra región, así como siempre es particular en cualquier región, incluso en los países centrales, esas particularidades se reflejan también políticamente. Y la lucha de clases se desdobla en esta unidad entre lo económico y lo político, que son inseparables. Así que el hecho de que el gobierno no sea nacionalista, sino que utilice pretextos nacionalistas, creo que no es suficiente para decir que Bolsonaro no es fascista, no representa una corriente fascista. Lo mismo se podría pensar sobre el liberalismo económico. Un otro elemento que se apunta mucho es que el fascismo fue un movimiento de masas basado en un partido de masas, y Bolsonaro no tiene un partido de masas, pero sí tiene bastante apoyo popular, que está disminuyendo ahora con el proceso de inflación quizás, pero que nunca fue tan alto como en ese momento de la pandemia. Llegó a un 34 o 36%, si no me equivoco. Y el tercer problema, que es el que más me interesa, es que si caracterizáramos a la corriente de Bolsonaro, sino al Estado mismo, pero a la corriente de Bolsonaro por lo menos como fascista, eso debería implicar un contenido en la lucha antifascista y que debería necesariamente implicar una alianza amplia en contra del fascismo, como ha pasado entre los años 30 y los años 50 en escala mundial. Es eso que quiero debatir. A mi criterio, ese es una necesidad, porque me parece que sí, el fascismo existe como corriente y sí es un elemento esencial de la presente reconfiguración capitalista, tanto en términos ofensivos, porque le permite espacio de legitimación a una aceleración de la reconfiguración capitalista tras la crisis del 2008-2009, que no sería posible en la misma velocidad si no fuera ese trance en el bloque en el poder legitimado por posiciones fascistas. Por otra parte, permite un alineamiento de los estados latinoamericanos, en especial a Estados Unidos, en su contraofensiva respecto a China en el mundo, y también tiene un carácter contraofensivo, pongamos, de contrarrevolución preventiva, de hecho, ¿no? Porque al incrementar la división racial, sexual, territorial del trabajo y al incrementar la represión, principalmente sobre las parcelas no racializadas como blancas, ese neofascismo crea una cohesión de las fuerzas de represión que es necesaria frente a la explosión y la convulsión social que pueden explotar con la profundización de las contradicciones del capitalismo en ese momento. Así que creo que tiene sentido que sea una consigna importante en el movimiento hoy día, pero es peligrosa porque históricamente se ha defendido la frente antifascista como perspectiva de conciliación de clases. Históricamente se ha defendido que el fascismo requeriría de una conciliación entre la clase trabajadora y los sectores más avanzados de la burguesía, los sectores dichos nacionalistas, democráticos y antifascistas, en contra del fascismo en su conjunto. A mi criterio, eso ha sido un error ya en la década de los 50, más allá de que podamos debatir si existe o no una burguesía nacional, imaginemos que sí existe, y sí hay elementos de esa burguesía nacional que son nacionalistas, autónomos, democráticos, antiimperialistas. Esos elementos han perdido. El imperialismo no es un elemento externo, nada más político, que se impone desde fuera hacia adentro con aliados aquí adentro, sino que es la misma forma, la misma tesitura, la misma reproducción capitalista. El imperialismo es el capitalismo maduro, el capitalismo que ha pasado a predominar en el mundo. Así que la burguesía nacional no tiene ninguna condición de competir en términos de transferencias de valor con los grandes capitales transnacionales. Y no tiene como hegemonizar políticamente el proceso con un proyecto propio.
Entonces, a mi criterio me parece más utópico considerar la posibilidad de que el desarrollismo vuelva a ser hegemónico y se mantenga como un paso necesario hacia la profundización de un proceso revolucionario a nombre de las clases populares, que realmente luchar teniendo como horizonte utópico ese proceso revolucionario a nombre de las clases populares. Entonces, con eso termino esa idea de que la lucha antifascista es la que más movimenta en Brasil hoy, me parece. Por otra parte, es peligrosa porque si la tomamos como una necesidad de conciliación de clases, nos estamos desde un primer momento poniendo un proyecto, un horizonte del enemigo y no nuestro. La lucha antifascista hay que librarla desde la clase trabajadora y sin pretender una conciliación con una burguesía que no quiere conciliar con la clase trabajadora. Entonces, muy cortito y muy rápido, paso a la idea de los sujetos, la multiplicidad de los sujetos históricos y la necesidad de una síntesis. Me parece que estamos viviendo aún la herencia de la caída del campo socialista y tenemos movimientos sociales, partidos políticos de corte laborista o de corte comunista, también de corte socialista, tenemos movimientos identitarios, tenemos sindicatos y tenemos nuevas formas de organización. Todo eso pasa por de alguna manera, una contradicción entre organizaciones que sí tienen bastante inserción masiva en la población, pero no tienen claridad sobre la necesidad de la lucha anticapitalista, y organizaciones que tienen claridad sobre esa necesidad, pero no tienen condiciones de inserción masiva. Me parece que, sin profundizarlo ahora, eso es fruto histórico de todo el proceso de construcción de nuestras luchas, que hay que reivindicarlas, pero a la vez hay que dar esa contradicción histórica. Y para eso se exigen también nuevas formas de organización, a lo que voy en el eje 4 para terminar, frente a esta que es la mayor crisis capitalista de la historia. Es una crisis capitalista, la culpa no es del virus, la crisis ya se estaba desarrollando antes y el mismo contacto con el virus está en la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones sociales de producción capitalista, y es la mayor de la historia porque nunca la economía capitalista ha sido paralizada en esa proporción en todo el mundo, como 2/3 partes en algún momento de la profundización de la crisis. Así que la pandemia cataliza y precipita la aceleración de una crisis que ya venía dándose y que se daba en condiciones muy desfavorables para la clase trabajadora en términos de la lucha de clases. El neoliberalismo, como forma de la reproducción capitalista, es una ofensiva de la clase dominante sobre la clase trabajadora y se venía profundizando en esa más reciente reconfiguración que tiene su punto esencial en la transformación de las relaciones de trabajo. Me parece que caracterizarla de esa manera nos deja una triple tarea en esa construcción de una frente amplia que a la vez tiene que ser disputada en sus horizontes estratégicos principales. ¿Qué triple tarea es esa, a mi criterio? Hay que superar la concepción de un hombre universal, de que existe un sujeto histórico masculino, blanco, que sería el hombre universal, el trabajador, la clase trabajadora, como si la clase trabajadora no existiera concretamente, no fuera racializada, no fuera generificada, no estuviera en distintas partes. Si no la superamos, lo que se hace es simplemente alejar de una concepción anticapitalista a los movimientos que muy justamente exigen reconocimiento adentro de esa sociedad y no luchar para radicalizarlos. A la vez es luchar contra una clase, una exploración de clase en abstracto, sin poder de hecho superarla. Una segunda tarea es superar el desarrollismo, es decir, superar a la concepción de que nuestra unidad internacional de pueblos tendrá que hacer de alguna manera una conciliación de clases, porque es lo que hay para ese momento, es lo que es posible. La conciliación de clases nunca ha sido tan utópica y nunca ha sido tan indeseada de parte de la burguesía.
El desarrollismo solo puede ser hegemónico durante periodos muy cortitos en los que la burguesía se encuentre en contraofensiva y tenga que hacer concesiones para no sufrir pérdidas más profundas. Así que es luchando por un horizonte revolucionario que podemos conquistar incluso reformas, no luchando nada más por reformas que vamos acumulando hacia un horizonte revolucionario. Teniendo eso claro, se impone entonces el reto principal, que es la construcción de nuevas formas de organización, a la vez sin desechar las antiguas, y poder dar cuenta de esa nueva forma de trabajo y de las nuevas formas de conciencia popular que cada vez más crean y aportan, como dice siempre Julio, y lo tomo aquí, desde la infinita creatividad de los pueblos, ¿no? Así vamos, hacia un nuevo internacionalismo de los pueblos, que no sé cómo será, pero creo que debe partir de esos principios. Marina, realmente te agradecemos muchísimo, nos has hecho con tus palabras reflexionar y bueno, con los 4 ejes que has tomado, bueno, seguiremos conversando realmente en el transcurso de la tarde y con todo este material que nos has compartido y que nos hace pensar mucho a todos. Le doy la palabra ahora entonces a Alison Leandro Mascaro, que ya lo presenté, así que el micrófono es tuyo, Alison. Sí, muchas gracias. Una especial alegría estar en este momento con todas y todos de Argentina, Brasil y de toda América Latina. Y quiero saludar en este momento también a profesora María Elena, que está en la presidencia de este debate de la tarde de hoy. También a mi querido Marina Machado Gouveia, que es mi compañera aquí de Brasil de luchas y reflexiones, y para mí es una gran alegría poder oírla en este momento, porque hay una sintonía muy especial de horizontes y luchas de nuestras partes. También quiero complementar al profesor Daniel Campione, es una alegría verlo más una vez y oírlo en más esta ocasión. Y también quiero cumprimentar a todas y todos los presentes en nombre de la profesora Beatriz Reiland, nuestra querida maestra, nuestra querida intelectual, líder de todo un trabajo en Latinoamérica de unión de las luchadoras y luchadores por un mundo transformado, por un mundo mejor. Bien, yo quiero en esta ocasión hablar sobre las cuestiones que yo pienso ser centrales para comprendermos los problemas y también las posibilidades de transformación de un cuadro de luchas y de esperanzas de nuestros hermanos, de nuestros povos de América Latina, nuestros pueblos todos de América Latina. Para mí, yo aquí expongo mis ideas en un sentido marxista, como también ya ahora ha hablado la propia Marina. Para mí, nuestra historia es trágicamente una historia que tiene un sujeto fundamental. Este sujeto de la historia capitalista es el capital. No hay que tenernos una esperanza vana, una esperanza que no se puede rastrear en la materialidad, como si nosotros vengamos a decir nuestra lucha solo porque luchamos o solo porque nuestra voluntad se presenta. Solo esto ya es necesario y ya es material para un hecho histórico de cambio de nuestras sociedades. No, yo pienso fundamentalmente que las cuestiones del capitalismo son centrales y nosotros tenemos que comprender las estrategias, las movimentaciones, las olas históricas, todas las multiplicidades de dinámicas que el capital tiene en su historicidad y en este momento tiene de una manera muy cristalina contra nosotros, contra
las trabajadoras y los trabajadores del mundo. Bueno, la cuestión central del sujeto del capital nos demuestra una posibilidad en fases de una imposibilidad. La imposibilidad es la certeza que no hay campo nacional, no hay política que se pueda hacer dentro de las instituciones que venga a se confrontar con el capital de tal suerte que las instituciones vengan a ganar de la dinámica de la acumulación, de la dinámica de la valía que establece los marcos, que establece las molduras, todas las cuestiones centrales de los horizontes del capital. El caso de Brasil es muy cristalino, es muy típico de que no hay derecho, no hay Estado, no hay instituciones que sean garantías, que sean obstáculos a aquel que es el golpe de las cuestiones del avance del capital en nuestro tiempo. Entonces, quiero acá decir que no tengo ninguna esperanza que las instituciones y la política estatal puedan ser los instrumentos de una transformación y de una unión de nuestros pueblos. Pero también quiero hablar, luego de pronto, de cuestiones que nos dan esperanza. No las cuestiones institucionales o estatales, pero hay una lucha social que cuando se va a desarrollar, que cuando se va a establecer su camino por las sociedades, no sabe las cosas que vienen a su frente. Por tanto, nuestra lucha no puede decir de pronto que sea una lucha sin posibilidades o que sea una lucha que va a una victoria necesaria. Es claro, es muy patente que nosotros estamos en un tiempo histórico donde la crisis y las luchas no saben su final, no saben cómo van a desarrollar. Por tanto, yo acá quiero también decir que uno de los elementos centrales por los cuales nuestra generación hoy no lucha, o si lucha poco, lucha por cuestiones que no sean estructurales, es una cuestión de la ideología, es una cuestión de los modelos que nosotros tenemos para decir que esta sociabilidad es la naturaleza del hombre y de la mujer, de toda la humanidad, y no hay otra cosa en el mundo que no sea capitalismo. Pienso que la primera bandera que nosotros debemos acá establecer con Argentina, Brasil y todos los demás pueblos de América Latina es la posibilidad de la esperanza de la lucha social de nuestra gente, de nuestros pueblos. Entonces, quiero también acá decir que hay una cuestión ideológica que es una cuestión central para que nosotros vengamos a hacer una posibilidad de unión o entonces solamente vengamos a llorar las cuestiones perdidas, el tiempo histórico que ya se fue y no hay ninguna esperanza más que uno no encuentre en su horizonte, en su mirada. Bueno, entonces quiero ahora decir sobre las cuestiones específicas en esta sociabilidad capitalista de una lucha en un momento de crisis del capital. Es cierto que la lucha puede dar su inicio, puede se iniciar con posibilidades las más distintas y con cuestiones quizás inesperadas. Quiero hablar sobre estas cuestiones. Nosotros estamos hoy en un cuadro variable de América Latina, pero un cuadro siempre, casi siempre, hay excepciones, pero casi siempre un cuadro de derecha. Estamos acá en Brasil en una posición de extrema derecha. Marina, que habló antes de mí, ella se ocupó también, como yo me ocupo y como tantas y tantos en Brasil se ocupan, de la reflexión si estamos hoy en un cuadro de fascismo.
solo la posibilidad o la oportunidad de pensarnos si estamos en fascismo ya nos demuestra una situación muy peligrosa, porque tenemos que establecer un marco teórico de lo que es fascismo y si nuestra realidad es como la realidad italiana. Marina muy bien habló y yo concordo con sus posiciones. Claro, el cuadro italiano del fascismo clásico, original de Mussolini, es una situación en relación a la cual el cuadro brasileño y nosotros no tenemos la misma condición. Hay una cosita u otra, hay un espacio u otro dentro de las instituciones estatales, quizás también un poquito menos, ¿no? Pero yo hablo también sobre las cuestiones jurídicas. Hay uno u otro que sea divergente de aquel que sea el padrón del capital y de la constatación de una sociabilidad de extrema derecha. Pero hay una clara visión que estamos en una cuadra histórica de extrema derecha. Hace 10 años, hace 15 años, en Brasil teníamos Lula, teníamos Dilma Rousseff. En Argentina, los gobiernos de Kirchner, de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. No había Macri en aquel tiempo, ni tampoco nosotros, Temer y Bolsonaro. Bien, el cuadro social de nuestra gente latinoamericana tiene hoy una lucha inmediata que es una lucha fundamental, una lucha contra la extrema derecha. Pero yo quiero acá insistir que esta es una plataforma de unión de muchos y muchos de nosotros que somos. Yo hablo de mi posición. Yo vengo y trabajo mediante una mirada histórica marxista, pero conozco muchas y muchos que están en este tiempo acá con nosotros y esta gente no tiene una mirada contra el capital, tiene una mirada contra opresiones, contra circunstancias específicas de dominación social y en este momento histórico estamos todos unidos y unidas en una lucha contra la derecha, contra las posiciones horribles de extrema derecha, que es el caso de Brasil, y quizás pueda ser también el caso de Bolivia, con este gobierno horrible que está ahora en su gobierno, en su presidencia, pero también con Ecuador, después de Rafael Correa, tenemos ahora el horror de la derecha con Lenín Moreno y otros más. Entonces yo creo que hay un plan, que hay una base de unión de las luchas de izquierda de América Latina. Pero quiero también decir sobre la condición de fragilidad de estas luchas históricas que son casi siempre reactivas. Ellas hacen acá una reacción a un padrón, a una circunstancia que se establece en las sociedades, una circunstancia de extrema derecha o de derecha, y entonces nosotros de izquierda procedemos a una unión contra la derecha. Siempre y cuando así estamos desarrollando nuestras luchas, nosotros estamos acá en un cuadro por lo cual nuestra unión es provisoria. Quiero también decir que esta provisoriedad no se debe a cuestiones como no hay que luchar por las cuestiones de género. Sí, hay que luchar por las cuestiones de género. Hay que luchar por las cuestiones raciales. Hay que luchar por el empoderamiento de los pueblos originarios, pueblos indígenas. Hay que hacer una lucha por las minorías. Este no es opuesto de la lucha contra el capital. Yo quiero exprimirme de modo muy patente, de modo muy claro, solo es posible una lucha antirracista, una lucha por el empoderamiento de las mujeres y de tantas otras luchas sociales más, si nosotros vengamos a hacer un cambio estructural de nuestra sociabilidad. Y este cambio solo es posible en las condiciones de la transformación de la sociabilidad capitalista, de la forma de la mercancía, del mundo de la acumulación, de la valorización del valor. Entonces, quiero también decir acá
que no pienso que este momento sea un momento de oposición entre luchas puntuales y luchas que sean las luchas estructurales. Solo hay luchas estructurales. Entonces, no tengo la ilusión de que podamos hacer una base histórica de resistencia con cuestiones puntuales. Lo que se pasa es que hoy, en nuestro cuadro histórico, la izquierda de América Latina no tiene voz. Y si tiene voz, su voz tiene vergüenza de hablar sobre las cuestiones centrales. Entonces, quiero hablar acá, en este momento, sobre unas posibilidades de temas, de uniones de nuestras banderas históricas, para que nosotros en Brasil, vosotros en Argentina y en tantos otros lugares, todos nosotros podamos tener una fuerza de lucha y de transformación social. Pienso que no debemos hacer una padronización de nuestras luchas por bajo. Pienso que es necesario majorar las cuestiones de nuestra lucha y decir claramente, nuestra lucha es contra el capital. Yo tengo certeza que muchas y muchos no luchan conosco contra el capital, pero también quiero hablar que la ideología está en nuestra gente hasta el punto que nos venga a enseñar qué es posible en nuestra lucha. Entonces, los medios de comunicación que hablan a las masas de la población, la gran imprensa, la televisión, los medios virtuales, WhatsApp, Facebook, Google y otros más, todos estos enseñan a nuestra gente cuáles son las luchas que podemos tener y cuáles son las luchas que nosotros no podemos tener en nuestro tiempo. Pienso que es necesario dar un paso a más, un paso adelante en fases de esta que es el bloqueo contra nuestra posibilidad de hablar contra el capitalismo. Nuestros sindicatos, nuestras universidades, nuestros intelectuales, nuestras lideranzas de movimientos sociales hoy están solo en la defensiva. Hoy están solo para decir que es necesario un proceso de resistencia contra Bolsonaro, contra Macri y sus aceclas de Argentina, contra esta señora que hizo un golpe contra Morales en Bolivia y contra Lenín Moreno y contra Juan Guaidó y otros que son casos extremos de la locura latinoamericana. Bueno, reconozco que esta es una plataforma fácil de unión, pero estoy acá para hablar, como nosotros decimos en portugués, a contrapelo de la historia, para hablar contra el tiempo histórico de nuestra ideología. Señoras y señores, nosotros no podemos hacer una unión latinoamericana de las luchas de izquierda si no confrontarmos nuestro tiempo histórico, si no decirnos para nosotros que somos fracos, que somos frágiles, que es nuestra fragilidad el problema central y que es necesario poder hablar para la gente, para el pueblo todo que es pobre, para las clases trabajadoras, para las mujeres, para los negros en Brasil, para los pueblos indígenas en tantos países de América Latina. Precisamos decir a toda esta gente que las cuestiones centrales son pan, tierra y paz, como hablaba el viejo Lenin para algunos de ustedes. Entonces, quiero poder decir acá que nosotros tenemos que hacer una charla, que tenemos que hacer un pronunciamiento material. Esta es una cuestión central del marxismo. Hoy en Brasil, la izquierda es compuesta de universitarios, de una gente de clase media que tiene una ropita un poquito mejor que el pobre, que tiene hábitos, que tiene consumo mejor que la gente pobre, y entonces las luchas de clase media ya son luchas para decir,
No vengamos a comer una carne porque el animal fue muerto por condiciones absurdas y la gente pobre quiere solo comer un plato de comida. Entonces, la gente pobre mira al intelectual de izquierda y no reconoce en este hombre o en esta mujer uno que tenga una empatía, que tenga una relación mínima con la gente que trabaja, con la gente que está siendo muerta, con la gente que no tiene un techo para un hogar para su localización en un tiempo de pandemia. Entonces, señoras y señores, yo pienso que es necesaria una reconexión de las luchas de izquierda con las luchas de la gente, porque Bolsonaro, él es un hombre del capital que está a matar nuestra gente pobre, pero tiene una charla, tiene una posición personal que dice al pobre, yo también soy pobre, yo también no soy un universitario, a mí también tengo odio de los libros, de la gente que solo escribe, de la gente que solo va a leer grandes tratados y cosas más. Yo también sé qué es la pobreza, qué es la hambre. Entonces, esto es decir que nosotros tenemos que ser aquellas y aquellos que estamos en la lucha contra la hambre. Pan, tierra, paz. Tenemos que tener este camino. Y principalmente, no tengo confianza que las instituciones políticas estatales y jurídicas posibiliten a nosotros un cuadro de apoyo en este momento. Lula fue encarcelado en Brasil. Hoy, en el día de hoy, los abogados de Lula están siendo perseguidos de un modo bárbaro por la justicia brasileña, porque Lula ayer hizo un pronunciamiento en la data de la República de la Independencia de Brasil, que fue 7 de septiembre. Lula hizo un belísimo pronunciamiento. 2 días después, entonces, sus abogados son perseguidos porque es posible que Lula venga a tener una nueva proyección en el país. Entonces ya se hace un lawfare inmediato contra Lula. Yo no tengo esperanza ninguna en las instituciones del Estado. El Estado boliviano se hizo terminó en poquísimo tiempo y Evo Morales no ha tenido ninguna garantía por ningún lado. Ejército es para matar, ejército en América Latina es en favor del capital de Estados Unidos, siempre. No hay uno que sea distinto. Quizás el ejército de Costa Rica, porque lá no tiene ese ejército. Todos los demás ejércitos existiendo, un ejército es a favor del capital de Estados Unidos. Entonces, el imperialismo es el problema y nosotros y nosotras debemos hablar que nuestra lucha de unión no es fácil, pero no vengamos a dar nuestra energía para una lucha de unión tan frágil, tan mínima, que sea una lucha para decir, no quiero Macri, como nosotros decimos en portugués, fora Temer. No es para esto. Esto lo que hace fora Temer es la derecha. La derecha quiere o no quiere Macri, quiere o no quiere Bolsonaro. La derecha hoy en Brasil ya está a pensar si acepta cuestiones de desarrollo, porque sin bancos estatales, ¿qué hace un industrial de Brasil? Ya hace 5 años de neoliberalismo en Brasil, con los industriales todos en aplausos al neoliberalismo. Bueno, en el día de hoy no tienen apoyo por su producción y ya piensan todos ellos, se vuelven a una era como la de Lula sin Lula, o sea, un desarrollo sin la izquierda. Y esto es posible. Yo pienso que la América Latina hace tantos cambios históricos que poquito más ella llega a una condición de decir, vamos a salir del neoliberalismo porque vamos a hacer una derecha que va a controlar el Estado con un desarrollo económico y social mínimo. Yo quiero decir,
no voy a hablar en favor de estas cosas. No voy a hablar en favor de una unión tan mínima que sea la unión para que los capitales latinoamericanos puedan vivir un poquito mejor en fases de la competición de Estados Unidos y China. Entonces, quiero decir, nosotros no tenemos casi nada en los días de hoy. Nosotros estamos somos, como hablamos en portugués, un cero a izquierda. Nosotros no contamos para nada porque nadie quiere bien a nosotros. Bueno, si estamos en la basura de la historia, vengamos a salir de la basura y vengamos a decir, nuestra historia es una historia del capital. Vamos todos nosotros a ensinar a nuestra gente. Yo creo en la vanguardia. Yo creo que sea posible instrumentalizar nuestra gente para que nuestra gente pueda ser sujeto de la historia. Entonces, es un tiempo de desgracia por todo lado. No estamos acá para nos unirmos, solo para decirnos, esta desgracia puede ser un poquito menor, puede disminuir un poquito y puede ser una desgracia más bella. Estoy acá para decir, es necesaria la transformación social. Es posible que así siendo nosotros vengamos a estar como la Rusia que un día dice para todos los rusos, qué tragedia es esta del czarismo, qué país atrasado, el más atrasado de Europa, el último de Europa, y entonces un día empezaron a decir socialismo, revolución, comunismo, y esta revolución llegó en menos de un año. Entonces quiero decir a usted, hoy es la desgracia de América Latina, mañana será nuestra transformación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alison. Realmente me cuesta mucho cortar porque se exceden un poquito, pero cada palabra que han dicho, tanto Marina como vos, Alison, excelente en esta tarde de reflexión, de repensar, ¿no? Pero bueno, urgente, le doy la palabra a Daniel, en todo caso, porque estamos un poco apretados de tiempo, pero en todo caso después tenemos algún breve debate. Daniel, es todo tuyo el micrófono. Creo que tiene apagado el micrófono, ¿verdad, Daniel? Sí, buenas tardes. Ahora te escuchamos. Gracias, María Elena. Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo para la profesora Marina y el profesor Alison, que han hecho más que sugerentes intervenciones. Yo, para mi exposición, he decidido seguir aproximadamente la línea de preguntas que estaban planteadas, así que voy a tomar ese orden y a comenzar con algunas consideraciones sobre la recomposición de la estrategia del movimiento popular en el ámbito mundial, que era el primer punto. Creo que hoy tenemos elementos importantes para recuperar la tradición internacionalista que abarcó al movimiento obrero y a las fuerzas políticas de izquierda, al menos desde mediados del siglo XIX, y se prolongó en las distintas internacionales que ocuparon gran parte del siglo XX. Este internacionalismo se proyectó en una tradición de acción y de pensamiento, que tuvo su auge en torno a la Revolución Rusa y a toda su estela histórica, y tiene, me parece que hasta el día de hoy, como referencias fundamentales a Lenin, a Rosa Luxemburgo, a Trotsky, a Gramsci. Se trata del rescate de una tradición internacionalista que enfrentó a fondo las guerras desde una perspectiva no meramente pacifista, sino una perspectiva revolucionaria, una tradición que lograba que los trabajadores se solidarizaran con conflictos que se desenvolvían al otro lado del globo de donde ellos estaban, y una tradición internacionalista que dio también lugar a una contracultura proletaria autónoma y enfrentada a la cultura dominante. Creo que ese largo y luminoso pasado es una inspiración insoslayable para
nuestra perspectiva internacionalista de hoy. Hoy tenemos rebeliones populares que en mayor o menor medida se han enfrentado al poder del capital y recorrieron buena parte del mundo, sobre todo antes de la pandemia. Meses antes de la cuarentena se vivió todo un ciclo de grandes movilizaciones, desde Chile hasta el Líbano, pasando por Francia. Y de más reciente data, y en ebullición hasta hoy, tenemos las protestas contra el racismo en Estados Unidos. Se podría decir en relación con esto que viejas y nuevas opresiones sacuden a los pueblos y apuntan a los núcleos mismos del poder del capital. Aunque, digamos, como decía el profesor Alison, a veces la perspectiva es de mera resistencia, pero hay, creo, un germen de oposición frontal al sistema, ya que la lucha de clases es internacional por su contenido, como se dijo ya desde el siglo XIX, y en este mundo globalizado, más intercomunicado y transnacionalizado que nunca, necesitamos al internacionalismo de los pueblos para enfrentar la mundialización del poder del capital. Y no se puede realizar ninguna lucha verdaderamente eficaz si el objetivo no es combatir al capital como tal. Entonces, es desde este punto de partida que nos podemos plantear, me parece, una recomposición de la estrategia y una recuperación del internacionalismo. Sobre el punto de qué mirada se puede aportar desde nuestra América al respecto. La tradición antiimperialista es un bien común de la historia de nuestra América, es un patrimonio común de los latinoamericanos. Desde los tiempos de José Martí y luego de Mariátegui, se fue construyendo un pensamiento basado en el choque frontal contra la hegemonía del capital y particularmente del capital norteamericano en nuestro continente. El sostén y el enriquecimiento de esa tradición y el desarrollo de mecanismos de solidaridad entre los pueblos para enfrentar al gigante que nos ataca, si no con armas, con megacorporaciones que invierten destruyendo, con el endeudamiento condicionado, con hostigamientos de todo tipo al que siquiera amaga conseguir un sendero de autonomía. Esa tradición nos puede animar a dar esta batalla mayor hoy que nunca. Tenemos que Cuba y Venezuela han resistido y resisten todas las presiones provenientes del gran capital y apoyadas, respaldadas por el Estado norteamericano. El antiimperialismo en ese sentido sigue y puede seguir siendo una bandera de solidaridad, unidad y potencial basamento de una perspectiva antiimperialista radical. Acercándonos a la actualidad, comparto la preocupación acá manifestada en torno al avance en Latinoamérica de perspectivas del gran capital que desenvuelve en forma que podemos discutir si el nombre a darle es fascismo, o neofascismo o semifascismo, pero que indudablemente tienen un alcance de reacción en toda la línea y de motorización de una renovada ofensiva del capital contra las condiciones de vida y contra los derechos de los pueblos de nuestra región. Sin embargo, tenemos una tradición cercana para retomar, que son las realizaciones de los primeros años del siglo XXI en el proceso que se inició en Venezuela y que continuó poco tiempo después en Bolivia, en Ecuador y en otros países. Los primeros años del siglo XXI fueron los de una renovada puesta en cuestión del poder del imperialismo y del gran capital en nuestra región. No solo eso, sino que fueron procesos que colocaron de nuevo
al socialismo, llamándolo ahora del siglo XXI, en el vocabulario político, y tuvieron un eje en la movilización y organización popular, lo que incluyó procesos constituyentes, tomado el término en el sentido amplio, no en el remitido a reformas constitucionales. Esos procesos apuntaron a conformar una democracia desde abajo, asamblearia, superadora de las deterioradas formas representativas que constituyen a esta altura muy mal llamada democracia en nuestro continente. En el terreno del pensamiento, de la reflexión, esas experiencias contribuyeron a revitalizar una visión del internacionalismo pensada desde nuestra América. Los procesos bolivarianos, con sus grandezas y sus enormes carencias, marcaron una praxis revulsiva, entroncada con las mejores tradiciones del continente y en búsqueda de convergencias internacionales para enfrentar el poder del gran capital en general y de Estados Unidos en particular. Sobre la pregunta de qué sujetos intervienen y a propósito de eso, cómo caracterizar el momento, creo que lo primero que hay que decir es que la centralidad de las trabajadoras y trabajadores sigue siendo o debe seguir siendo un punto de partida fundamental. Nos corresponde a nosotros, como una misión de alcance histórico, casi diría, evitar y combatir activamente la tendencia a diluir a los y las trabajadoras como sujeto, y a partir de allí proclamar la caducidad de los ideales socialistas. La idea del socialismo, la idea del marxismo, correspondería a una clase obrera que ya no existe y por lo tanto esos ideales socialistas no tienen vigencia, no tienen posibilidad. Con todos los cambios en la organización del trabajo, en la tecnología, la incidencia de la precarización impulsada sin pausa por el gran capital, los trabajadores siguen siendo los productores de la riqueza, incluso desde la precariedad o con formatos de explotación que disimulan su condición de asalariados. La lucha de los trabajadores necesita ir acompañada con un amplísimo movimiento de los de abajo, de todos los de abajo, que incluya a los no asalariados o no reconocidos en su condición de tales, que comprenda a los sectores más especializados, técnicos y profesionales, y que apunte también a convocar a quienes quizás no son explotados en el sentido clásico, pero son asqueados del sistema, que padecen la repulsión ética frente a un sistema basado en la desigualdad y la injusticia más flagrante. En ese cuadro, creo que se necesita un movimiento sindical de nuevo tipo, que incluya a las organizaciones territoriales, a las de la economía popular, y desarrolle al máximo las instancias asamblearias, impulsadas desde las bases, con el objetivo de hacer saltar por los aires a los sindicalismos burocráticos, empresariales, adheridos a los estados burgueses y protegidos desde ellos. Un lugar insoslayable y totalmente compatible con lo anterior es el que están llamados a jugar los movimientos ligados a pueblos originarios y afrodescendientes, a los feminismos, a las disidencias en general, los movimientos ecologistas. Es indispensable que esos movimientos se integren y aporten, se conjuguen con los trabajadores y las trabajadoras, se asuman en su propio carácter de tales, como se decía acá, la clase trabajadora está generificada, racializada, y este aporte creo que tiene un punto central por la potencia creciente que ha adquirido y la visibilidad incrementada que tiene en los últimos años en el movimiento de las mujeres. Creo que se necesita que ninguno de esos sujetos, de los trabajadores en adelante, ninguno se encierre en sus problemáticas específicas.
o que les asigne absoluta prioridad a la perspectiva propia, a la problemática propia frente a las otras. El enemigo busca dispersar, segmentar, fragmentar, tratar que una identidad, un tipo de reivindicaciones se impongan sobre cualquier otra. Si acatamos eso, puede ser un modo involuntario de hacerle el juego a los poderes que buscan la fragmentación, que buscan una mirada que pierda el sentido de la totalidad que ha sido tan característico de toda la tradición crítica y del marxismo en particular. Diversidad y pluralidad, por supuesto, pero sin renunciar a percepciones mutuas enriquecedoras de las respectivas visiones del mundo y engendradoras de acciones en común. Necesitamos que a partir de una mirada elevada e integrada nos proyectemos a una impugnación en conjunto del orden existente y a una apuesta emancipatoria sostenida desde la pluralidad social, política y organizativa. El feminismo o el ecologismo, para dar solo 2 ejemplos, pueden adquirir su pleno sentido y dimensión solo puestos en perspectiva de crítica radical al capitalismo. No hay soluciones de fondo para el medio ambiente o para la problemática de género o para la posesión de la tierra mientras haya propiedad privada de los medios de producción. Sin anticapitalismo no hay lucha por los derechos que sea viable y accesible, que pueda triunfar. Sobre la pregunta de qué programa se viene construyendo desde las luchas del movimiento popular. Lo primero que quisiera decir es que creo que todo auténtico programa se construye al tiempo que se hace camino en el movimiento y en la organización. No se trata de hacer largas elaboraciones a priori. Por eso es buena la definición programática desde las luchas que se enuncia acá en la pregunta. Y esa construcción programática durante las luchas tiene que abrevar también, como venimos diciendo, pero vale remarcarlo, en las tradiciones, en las banderas levantadas a lo largo de ya casi 2 siglos por el movimiento obrero y socialista. Hay que partir del programa de máxima que existe desde los tiempos del manifiesto: socialización de los medios de producción y de cambio y autogobierno de las masas. Son los grandes objetivos históricos y uno no adquiere pleno sentido sin el otro. Hoy, por lo tanto, sigue cabiendo más que nunca el cuestionamiento de la propiedad privada, pero en una perspectiva que tienda a superar la idea de la estatización, la estatalización pura y simple, eludiendo así o tratando de eludir las miradas estadolátricas, como escribiría Gramsci, y por lo tanto trabajar en la idea de una autonomía radical frente al Estado, sin renunciar nunca a la disputa por el poder político, es decir, autonomía sin ilusiones autonomistas, y trabajar para la irrupción de las masas que destruya al aparato estatal de la burguesía. Por eso necesitamos pensar en términos de colectivización, de autoorganización, de autogestión, como grandes pasos que es probable que durante un tiempo deban construir su terreno de disputa con el poder del capital, que seguirá existiendo y actuando. Otro gran punto programático de hoy es la defensa de los bienes comunes, que incluye las distintas soberanías, como la alimentaria, como la energética. Cada soberanía en manos del pueblo implicaría un recorte sustancial al poder del capital y la desmercantilización de un amplio conjunto de bienes y servicios, a contramano de la tendencia del capital de mercantilizar todas las relaciones sociales sin ningún límite ni restricción. ¿Qué podemos decir
en términos de organización política, de programa de transformación específicamente política, de programa de construcción de otro tipo de poder. Esto es importantísimo porque suele a veces quedar postergado, quedar semioculto. Creemos que en el terreno de la organización política se requiere abrirse paso hacia una perspectiva de democracia radical, que avance en dirección a los mandatos imperativos irrevocables, en la organización desde abajo, con basamentos locales y que a través de allí marche adelante en la desmitificación de este supuesto gobierno del pueblo, de estas supuestas democracias, que en realidad son cada vez más democracias sociedad anónima, en manos de las corporaciones y de una dirigencia puesta a su servicio, signada por la corrupción y por el desentendimiento sistemático con las necesidades de la población. El dominio del capital obtiene todavía gran parte de su legitimidad de presentar a sus estados como expresiones del gobierno del pueblo. Hay que luchar para destruir esa creencia. El único gobierno del pueblo es el que se construye en lucha contra el capital y solo llegará a su plena realización sobre las ruinas del capitalismo. Para ir terminando, sobre el balance de las distintas articulaciones internacionales que se han construido en las últimas décadas. Creo que nos ha faltado, por múltiples razones, una perspectiva internacionalista con capacidad de consolidación. Se constituyeron foros como el de San Pablo, que nucleaba partidos, como el Foro Social Mundial con las organizaciones sociales. Ha habido campo de experiencias de integración entre estados, como UNASUR, CELAC o el ALBA, que en algún caso, como en el del ALBA, apuntaron también a integraciones entre los pueblos, pero no se avanzó, lamentablemente, o no se llegó a avanzar demasiado en este sentido. Creo que tenemos abierto, casi desde cero, el camino para pensar un nuevo internacionalismo. Hoy puede pensarse ese nuevo internacionalismo desde el plano de los alzamientos mundiales contra la primacía del gran capital y su posibilidad de articulación, estas luchas de las que hablábamos al principio. Tenemos un gran obstáculo, que es la existencia de la dicotomía entre quienes creen que se puede superar el neoliberalismo, como que sería una expresión extrema o salvaje del capitalismo, sin romper con ese modo de organización social, sin romper con el capitalismo. Y de la vereda de enfrente estamos quienes estamos convencidos de que no hay ninguna perspectiva de un capitalismo serio, o de un capitalismo humano, o de un capitalismo más desarrollado, o de un capitalismo no dependiente. Nada de eso existe como tal. Tenemos que dar ese debate y ganarlo. No se trata de estigmatizar a las visiones reformistas, sino de discutir con firmeza contra la idea de que sea posible un reajuste del capitalismo. Y tenemos que lograr que en las grandes masas, que en el conjunto de las clases subalternas, se diluyan las ilusiones al respecto. Tenemos además las circunstancias, el otro obstáculo hoy, de lo que mencionábamos antes y se mencionó en las otras intervenciones, se cierne hoy el fantasma de las nuevas derechas extremas, llamémoslas fascismos o no, que marcan un riesgo de empeoramiento aún mayor de la situación, en un mundo en que se multipliquen las construcciones políticas del tipo de las que encabezan Trump y Bolsonaro. En enfrentar esta tendencia debería radicar otro incentivo para la acción internacionalista, la lucha para que los heraldos de la visión más reaccionaria del capitalismo sean derrotados. Pero de nuevo, no se los puede vencer con ningún moderado progresismo. No hay internacional progresista posible. Hay internacionalismo
revolucionario, anticapitalista, o no es verdadero internacionalismo? ¿Es un internacionalismo meramente superestructural, es tal o cual liga de intelectuales, pero sin un basamento ni posibilidades reales? En las últimas décadas, la cultura hegemónica ha tratado de demostrar, difundir, convencer acerca de que el internacionalismo es en todo caso una bella utopía enterrada en el pasado y en el peor de los casos una aberración que lleva a la destrucción y a la negación de la democracia. Se trata de nuestra parte de demostrar la vitalidad avasalladora que puede tomar los que nos quisieron hacer creer que era un cadáver. El internacionalismo más amplio, más profundo, más claro en la impugnación del orden social injusto y desigual, más radicalmente anticapitalista, no pertenece al pasado sino al futuro. Se trata de construirlo llevando al porvenir lo mejor del pasado y del presente. Muchas gracias. Marilena, ¿Sí? tenés silenciado el micrófono. Ah, con razón, pensé que tenía un problema yo. No, No. no, no, no. No nos poníamos de acuerdo a lo mejor con Luciana. Bueno, no tengo palabras realmente para agradecer Daniel, Alison y Marina. Las reflexiones han sido, no quería cortarlos porque incluso ha habido un hilo conductor en todas las reflexiones y han sido un gran aporte en esto que estamos intentando de reflexionar en estas tardes de miércoles sobre el nuevo internacionalismo de los pueblos y cómo constituirnos como nuevos sujetos y constituir nuevos sujetos. Les ruego que nos envíen lo expuesto porque creo que no ha habido una palabra, al menos yo, que no haya coincidido. Así que los animo a que nos envíen para que eso sea el cuerpo de la revista, de la publicación que vamos a sacar. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero bueno, para despedirnos, yo les diría que invito a cada uno de ustedes a hacer una mínima reflexión de despedida. Yo ya me despido agradeciéndoles a los tres infinitamente, a los que nos han ayudado también en la transmisión de esto, a todos los compañeros y compañeras que están presentes escuchando, porque es fundamental, y decirles que el próximo miércoles vamos a tener también 2 compañeros de Nicaragua y un compañero de Costa Rica. Bueno, no recuerdo quién va a ser el compañero de acá, ¿no es cierto? Y siempre dentro de esta misma temática, ¿no? Desde distintos países, para conformar ese cuerpo, digamos, y todas estas reflexiones, compartirlas. Así que bueno, lamentablemente nos vamos a tener que ir despidiendo. Le doy la palabra a a Marina, y vamos en ese orden, despidiéndonos en esta tarde tan no sé si decir, no sé si creativa, en donde hemos pensado tanto, en donde hemos reflexionado tanto, y yo por lo menos me quedo con mucha esperanza, porque a veces la verdad que les digo que me siento como media sola, ¿no? Encima esto de no vernos y en estos debates tan enriquecedores, a mí me llenan de optimismo. Así que Marina, bueno, para despedirte, no sé si querés decir algunas palabras en relación a lo escuchado o a lo que se te ocurre. Bueno, muchísimas gracias, María Elena. Agradecerles a la organización y a los compañeros por ese fantástico intercambio. Y quisiera entonces retomar la idea de que tenemos enfrente el reto de retomar el socialismo como horizonte utópico de nuestras luchas, como horizonte concreto de nuestras luchas. Y para ello hay que superar la noción de la clase en abstracto y del hombre universal. Hay que superar la estrategia desarrollista y las ganas de conciliar con la clase dominante. Y hay que lograr construir históricamente nuevas formas de organización una vez que el sujeto revolucionario se construye nada más en el proceso revolucionario. Quisiera hacer mías, por lo tanto, las palabras de Daniel,
que el internacionalismo tiene que ser revolucionario, anticapitalista o no será verdadero internacionalismo. Gracias. Gracias, Marina, realmente es así. Alison. Muchas gracias, María Elena, y Marina, Daniel, Beatriz y todos. Tenemos esperanzas. Argentina, en su salida de la dictadura militar, hizo un pasito un poquito más avanzado que Brasil. ¿Por qué Brasil no hizo este paso histórico contra su dictadura, nuestra dictadura militar? Entonces, hoy tenemos Bolsonaro, ustedes no tienen Bolsonaro. Tienes una lucha política un poquito más avanzada que la nuestra. Es miraculoso, pero tienen cosas que para nosotros en Brasil tenemos que observar para darnos un paso histórico. También para nosotros en Brasil ya son casi 4 a 5 años de explícito neoliberalismo de Temer y Bolsonaro. Bolsonaro en su campaña electoral dijo a la gente brasileña: voy a privatizar todo. Todas las empresas públicas de Brasil, ninguna va a restar, todas serán privatizadas. Ya hace 2 años de Bolsonaro, más 3 de Temer, casi 5 años. En 5 años no se privatizó aún casi nada, poquita cosa. Entonces Brasil tiene una cosa peculiar, que es la resistencia de un modelo económico que mismo a la derecha su dictadura fue en un pedazo de esta dictadura, una dictadura de desarrollo. Entonces tiene una peculiaridad. Esto es decir que Argentina tiene una historia política que nosotros debemos aprender con ella. Quizás Brasil tenga una historia económica que Argentina también pueda se apoyar en estas cuestiones. Pero todo esto aún es del capital, aún es de las instituciones. Pero hay posibilidad de unirnos nuestra gente, nuestra clase trabajadora, para aprendernos a hacer la política de la transformación y para hacer la transformación económica que sea para que toda nuestra gente tenga pan, tierra y paz. Tengo mucha esperanza. Hace 50 años yo no oiría, no estaría en una tarde de trabajo para mí junto con ustedes. Y estamos acá todas y todos juntos. De aquí 15 o 20 años seremos por la ideología una patria grande. Y esta patria grande solo es posible, vuelvo a decir, con un internacionalismo de la gente que trabaja, un internacionalismo socialista. Muchas gracias. Gracias, Alison. Daniel. Sí, agradecer a todas y a todos, y quiero simplemente unirme a los votos por una unidad internacional de la lucha de trabajadores y trabajadoras que comprenda a todos los demás sujetos explotados, alienados, asqueados por el capitalismo, y reiterar esto que se ha dicho acá y compartir esa convicción. Necesitamos un nuevo internacionalismo de los pueblos, un nuevo internacionalismo de los trabajadores, y la única perspectiva válida para ese internacionalismo es la perspectiva contra el capital, la perspectiva socialista. No cabe que tengamos ninguna ilusión, y debemos destruir las que existan, o las debemos combatir las que existan, en salidas desarrollistas, en salidas nacionalistas, en salidas de humanización del capital. Así que, una vez más, por un internacionalismo de los trabajadores, por un internacionalismo socialista. Gracias, Daniel. Bueno, estoy recibiendo información y ahora me desdigo. Voy a habilitar unos minutos más, porque sé que hay gente que quiere intervenir, que están pidiendo de intervenir. ¿Les parece bien que habilitemos solo 15 minutos para no excedernos de lo que habitualmente estamos, que son 90 minutos? Reitero, el próximo miércoles, no los nombré, pero va a estar Marta Flores de Jubileo Sur de Nicaragua, va a estar de la TINDAP
Jorge Coronado, y el compañero Ruiz también de Nicaragua, es decir que va a ser la región de América Central. Bueno, pidió la palabra Mónica Riet. Les ruego a todos los que intervengan brevedad, por favor. Así, Hola. Que va a estar el próximo. Sí. Hola, ¿se me oye? Mónica, ¿Se me oye? Sí, perfecto. Bien, muchísimas gracias a todos los compañeros. Han sido 3 exposiciones extraordinarias en sus contenidos y bueno, nos va a dar mucho para reflexionar y trabajar. Yo quería hacer solamente un apunte. No podemos dejar de lado, cuando mencionamos las luchas que están encabezando hoy, esas luchas que no han cesado contra el sistema, se mencionó a Chile, a Francia. Yo quisiera que recordemos a Haití, que siempre sigue invisibilizado por el imperio, pero que estamos recibiendo semana a semana distintas formas de resistencia concreta que está dando este pueblo contra, y que han acabado de fundar el Frente Patriótico Popular. O sea, es un pueblo que ha ido acompañando la lucha, la movilización callejera, junto con un avanzar en el programa, y en un programa antiimperialista, en un programa de retomar el país, la gestión del país por fuera de la injerencia extranjera. Bueno, agregar esto de Haití, que creo que es un deber y un compromiso que hemos asumido de no dejarlos de lado y de ayudarlos a no estar tan solos, y por otro lado simplemente dar cuenta de que en Uruguay, que es un país del que poco se habla, supongo, en todas partes, está sufriendo también un proceso de golpe de Estado institucional por parte del partido de gobierno y del partido militar, cuyo mayor exponente es el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Manini Ríos, que tiene un partido militar que está presente en el Poder Ejecutivo, de manera importante en el Poder Legislativo, y que está reivindicando la dictadura, que está reivindicando que se vuelva a poner en todos sus términos la ley de impunidad, y bueno, y que además han impuesto por vía de los hechos y por una ley de urgente consideración que debió tratarse en 90 días y que ya está aprobada, la imposibilidad para los sindicatos de hacer huelgas, de ocupar locales, de hacer piquetes. Han inventado toda una serie de nuevas definiciones de delitos, ¿verdad?, que impiden realmente la libertad de expresión. Hoy, cuando se refería a alguien de ustedes 3, ¿no?, a cómo nos están limitando aquellos temas o aquellas cosas en las que nos podemos reivindicar o por las cuales podemos luchar. Quiero decir que en este momento en el Uruguay hubo una lucha, hubo una manifestación por 2 feminicidios que ocurrieron en Maldonado, así, sin ningún carácter político de ninguna naturaleza, y fueron 2 mujeres detenidas por eso. Y otra manifestación días después también de trabajadores por un rompimiento de un contrato, en donde estaban enlenteciendo el tráfico simplemente para entregar volantes, y fueron también detenidos por infringir la ley de la LUC. O sea, la LUC es una ley de urgente consideración que integró, no sé por qué no están separadas en leyes, pero deben ser 50, 60, 70 leyes, son 500 y pico de artículos que tocan a toda la estructura del Estado, que cambia la relación y que le hace perder autonomía a los diferentes poderes del Estado y centraliza muchísimo en el Poder Ejecutivo y personalmente en la figura del presidente, bueno, que ha permitido y que ha promovido la militarización del país en todo el territorio. Sé que me estoy excediendo en el tiempo, así que cierro ahí.
pero simplemente para decir que va a haber que estar atento a lo que está pasando en este país, que sigue la línea de Brasil y demás, ¿no? Gracias, Gracias. Mónica, pero quiero aclarar que nuestro cuarto encuentro está Haití y está Cuba juntos. Es decir, que ya está avisado Camille Chalmers y una compañera del Centro Martin Luther King. Así que Brillante, brillante. vamos a tener las voces del Caribe. Hemos Brillante. visto todo esto. Bueno, si alguien me ayuda ¿hay alguien más que pidió la palabra? O porque yo desde acá no soy, aparentemente no. Bueno, Luciana, gracias por avisarme y bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el miércoles próximo y seguimos pensando y bueno, ante los desafíos que tenemos por delante, seguir pensando en este nuevo internacionalismo de los pueblos. Un fuerte abrazo a todos y bueno, hasta muy pronto, realmente un gusto.